tratamos muy fuerte la cuestión del pastoreo de los pastores. Y aunque vamos a seguir tratando con este tema, pero Dios ha puesto en mi corazón también hablar de pastoreo, pero no entre nosotros, mas el pastoreo que debemos hacer con respecto a la iglesia, a los hermanos. Estamos viviendo un momento de grande crisis, no solamente en Brasil, pero en todo el mundo. Y las ovejas necesitan estar bien preparadas, bien alistadas, para que lo que va a suceder, ¿no? Yo no sé aquí en Bolivia, pero aquí en Brasil la cantidad de personas que están fuera de la iglesia, pero que un día conocer las escrituras, es muy grande. No sé cómo es la situación en Bolivia. Muy grande. Un tiempo atrás, yo preguntaba a un hombre cuál era su convicción religiosa, y me habló una cosa muy interesante, que él era evangélico, pero no practicante. Siempre había escuchado canciones para esto, ¿no? Pero sabes que en Brasil, en las encuestas oficiales, ya existe una clase de evangélicos no practicantes, que es muy grande. Y la cuestión en Brasil no es tan cuestión de evangelización, no es. Estaba charlando con una pareja de China, de la iglesia china, y ellos hablaban que allí hay por lo menos 200 millones de cristianos hoy día, 200 millones. Y el gran problema de la iglesia en China es la cuestión del pastoreo. La cuestión no es evangelizar, porque están evangelizando. En África el mismo, la iglesia en Kenia, Nigeria, ha crecido harto. Hay un hermano en Nigeria, no sé cuántos conoce, de Boyer, oír hablar de él. De Boyer en Lagos, en la capital, tiene una iglesia bien grande, al punto de reunir en una sola reunión 7 millones de personas. En una sola reunión. El local donde están tiene 3 kilómetros por 3 kilómetros. Y cuando se llama adelante para quienes quieren recibir la oración, ellos van de caminón. Sobre la parcería van desde atrás hasta adelante. Entonces el gran problema de China y de África no es la cuestión de evangelismo. Porque una persona se convierte y 2 o 3 meses después es pastor. Y ahí las cosas son terribles. Tú vas a encontrar, por lo menos en Moçambique, donde yo estoy siempre, tú vas a encontrar pastores hechiceros que oran por hechiceros que oran por enfermos y también matan un cabrito, matan una gallina, como que para reforzar. Sí. Tú vas a encontrar pastores demonios, que se dice a sí mismos pastores demonios, que hacen hechicería para matar a otros pastores para quedarse con la iglesia. Y la primera vez que estuve allí, un grupo de 8 o 10 pastores, yo les llamé para celebrar la Santa Cena. Había un momento muy delicioso delante de Dios. Y ellos dijeron, bueno, pero no tenemos hostias. Hostias, sí. Yo, ¿cómo así? No, porque solamente celebramos la Santa Cena con hostias que compramos en la iglesia católica. ¿Por qué? Porque durante el gobierno, la dictadura en Moçambique, que duró hasta 94, todas las iglesias solo podrían reunir dentro de un templo católico. Y ahí hubo una mezcla terrible. Y fue un choque para ellos cuando yo busqué un pan y celebramos la cena con pan común. Fue un choque. Hoy día no compro más hostias. Entonces, el gran problema que veo hoy día es la cuestión del pastoreo. Yo no sé cómo está, pero en Brasil estamos sufriendo grandes problemas por falta de pastoreo. Jesucristo, ele habla de esto. En Mateo capítulo 9, ele habla de esto. Mateo 9, 25 adelante. Jesucristo habla
sanando, predicando el evangelio del reino, ¿cómo puede él decir que las personas que le estaban escuchando no tenían pastor? Si él es el pastor. No sé si ustedes han parado para pensar en esto. Porque Jesucristo estaba trabajando con esta multitud. Y no hay pastor mejor que Jesús. ¿Verdad? En realidad no hay otro pastor. Solamente Jesucristo es el pastor. Él se llama, yo soy el pastor, yo soy el buen pastor. ¿Y nosotros qué somos? Los perros del pastor. Nosotros somos los perros del pastor. Porque Jesucristo es el pastor. Y él dice que esta multitud no tenía pastor. ¿Cómo resolvemos este enigma? Creo que ya estudiar esto, ¿no? ¿Cómo resolvemos este enigma? Porque él es el pastor, pero dice que esta multitud que está con él no tiene pastor. Entonces, bueno, creo que el texto siguiente, estamos del 35 hasta el 38, el próximo texto nos da la luz del asunto. Porque él habla que la mies es grande y los cosechadores son pocos. Los cosechadores. En una labranza se dice, hay dos tipos de trabajadores: aquel que siembra y aquel que cosecha. Cuando Jesucristo habla de su ministerio, él se llama de sembrador. Salió el sembrador a sembrar. Entonces Jesucristo sembraba, pero faltaba personas que cosechasen. Yo no sé cómo los estudiosos miran ese texto y ven el ministerio evangelístico, porque Jesucristo no está hablando de evangelismo, él está hablando de pastoreo, que falta pastoreo. Y entonces él llama a sus discípulos por el nombre y manda que sus discípulos rogaran al Padre para que enviara pastores. Yo creo que el mínimo que podemos hacer como iglesia es rogar a Dios para que envíe pastores. El mínimo. Ahora, rogar es distinto de pedir. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia de rogar y pedir? Si le pido, ¿puedes darme un vaso de agua que comprendes tú? Pero si digo a ti, rogo que me des agua. Sí, la palabra rogar habla de profunda humillación y una profunda necesidad. Habla de esas dos cosas. Y cuando Él nos manda rogar para que Él envíe pastor, Él está hablando de una profunda necesidad de las multitudes. Y si queremos aprender un poco de pastoreo, les sugiero estudiar por lo menos 4 capítulos en la Escritura. El primer capítulo, Salmo 23. El segundo, Ezequiel 34. El próximo, Juan 10. Y el cuarto texto, Juan 17. Estos 4 capítulos, ellos tienen grandes enseñanzas para nosotros sobre el pastoreo. Primero, Salmo 23. Segundo, Ezequiel 34. A eso nosotros no gostamos tanto, ¿no? Porque comienza, ay de los pastores. Nosotros nos gusta el Salmo 23, ¿no? Después Juan 10 y finalmente Juan 17. El Salmo 23 y Juan 10 son 2 visiones diferentes del mismo tema. Juan
Salmo 23 es el pastoreo del punto de vista de la oveja. Juan 10 es el pastoreo del punto de vista del pastor. Entonces son dos lados de una misma moneda. Claro que David no escribió esto sentado en su oficina, ¿se dice? En su oficina, abrió su MacBook y allí empezó a escribir el mensaje de la noche. Él estaba en el campo y en la medida que meditaba en su trabajo y su relación con las ovejas, él empezó a pensar que aquello que él hacía con las ovejas, Dios hacía con él. Entonces él escribió el trabajo de Dios en su vida. Juan 10 es como Jesucristo es pastoreo. Y él se llama del pastor y habla de la relación que él tiene con las ovejas. Y hay una expresión de Jesús que demuestra el carácter de la persona de Cristo, muy interesante, porque él dice: mis ovejas escuchan mi voz, entran y salen y encuentran pasto. Si fuera yo a escribir esto, yo diría: mis ovejas escuchan mi voz, entran, encuentran pastos y no salen. Pero ahí merece otro estudio sobre el carácter pastoral de Jesucristo. Como el pastoreó. Es un otro tema. Ezequiel 34 es muy interesante, porque en la primera porción de Ezequiel 34, él está trayendo juicio sobre nosotros, hablando de las cosas que deberíamos hacer y que no estamos haciendo, o que muchos de nosotros no estamos haciendo. Esa es la primera parte. La segunda parte habla de qué va a hacer el Señor como pastor. Y ahí dice que va a llevar sus ovejas a los montes, a los ríos, a los pastos. Entonces, si queremos aprender cómo pastorear, estudia Ezequiel la segunda parte. Es verdad que necesitamos pasar por la primera parte. Primero, la vara, y después la segunda parte, que es cómo el Señor pastorea. Y finalmente, Juan 17. Pero antes de entrar en Juan 17, solamente una visión que tengo. La iglesia de Dios, ella es apostólica, como Jesucristo es apóstol. Y apóstol significa delegado o enviado, aquel que fue enviado. La iglesia es apostólica, porque tiene el mismo carácter del Señor y también ella fue enviada por Él. Jesucristo dice: así como el Padre me ha enviado, yo les envío. Entonces la iglesia es apostólica. La iglesia es profética. Profética no necesariamente porque ve el futuro, pero profética porque ve tiene una visión espiritual y no ve solamente el natural. ¿Cómo explico esto? Explico esto como una situación cuando un profeta de Dios estaba en una ciudad y el ejército de Asiria llega para prender el profeta y su ayudante sale afuera y ¿qué ve? Los soldados que venían a prender el profeta. ¿Cuál es la visión de futuro de este niño? No hay. Cárcel, pérdida de empleo, ¿correcto? Y según esta visión, él vuelve hacia adentro y habla al profeta. El profeta sale y hace una oración. Señor, abre los ojos. Es decir, Señor, envía ahora tus coches de fuego, tus caballos. No fue esta oración. Abre los ojos. Porque allí está, pero el muchacho no veía. Visión profética es ver la realidad de Dios. Amén. Ver cómo Dios ve. Ahora, ¿hay el aspecto escatológico? Claro que hay. Pero no es solamente esto. Es más que esto. Es ver
Si vemos ejército inimigo, nos asustamos. Si vemos ejército de Dios, nos tornamos tranquilos. La visión determina nuestra reacción, ¿no? Entonces es muy importante eso. Y él pide que el hombre tenga sus ojos abiertos. Pero también hace otra oración, ¿se acuerdan? Cega a estes. Cierra los ojos de estes. Cierra los ojos de los ¿no? Entonces, ese es un punto que uso para definir qué es visión profética. La iglesia es profética, porque tiene su visión profética. La iglesia es evangelística, porque tiene este mandato de Dios de sembrar para todos los pueblos. La iglesia también es una iglesia que enseña, tiene el ministerio de maestro, se dice, de maestro, él enseña. ¿Qué enseña la iglesia? Enseña cómo andar en el camino del Señor. Pero hermanos, para que la iglesia sea apostólica, para que la iglesia sea profética, para que la iglesia sea evangelística, para la iglesia sea maestra, ela necessita de um ministério que la ponga com sanidade, com saúde, para que desarrolle todo esse ministério, que é o ministério pastoral. Porque como pode caminhar em uma visão apostólica se não está sano? Como pode viver uma vida profética se não tem saúde em sua vida, se não é cuidado? Eu não estou dizendo que este é o ministério mais importante, porque não há ministério mais importante. Há ministérios que fazem uma cooperação para que outros funcionem. Uma igreja pastoral, para que não tenha uma visão profética, para onde vai? Aí eu estava falando com um grupo de irmãos e estava falando de alguns tipos de igreja que temos hoje em dia. A igreja cuyo liderazgo tem uma carga muito grande de enseñanza. Então as ovelhas são cabeçudas, cabezonas e piernas cortas, ¿no? Pero são todas cabezonas. Há outras igrejas que su liderazgo é muito evangelístico. Então tem a cabeça chiquita e as piernas largas, ¿no? Há outras que são mais pastorais. Então as ovelhas são bem cuidaditas, mimadas, maniosas, se diz? Gorditas, mimadas, e não hacen nada. Pero tienen salud, pero no caminan. ¿Qué Dios quiere? Los ministerios juntos, operando para que la iglesia tenga gracia de todos los ministerios. Amén. Ayer por la mañana tuve una, no sé si visión, yo vi una lucha muy grande, que una persona estaba luchando, pero salía de la lucha un solo hilo, de un solo hueco. Y el Señor me hablaba, así es la iglesia desunida. Se ducha con el hilo de agua de un solo hueco. Y con los ministerios trabajamos, la iglesia recibe el chorro de toda la lucha. Bueno, esta fue una comprensión que tuve ayer por la mañana. Bueno, quería llamar su atención entonces para Juan del Desierto. Algunas veces me da unas crisis y estaba estudiando ese tema y pensé, Señor, si fuera yo a escribir este texto, yo iba a escribir distinto. Mis crisis, ¿no? Yo escribiría,
apunta para el pasado, que apunta para las cosas que Jesucristo hizo. Pero como Juan no me pidió ningún palpite, ninguna opinión, aquí está. Juan 17 es un relatorio feliz, un relato de qué hizo Jesucristo. Ahora, en verdad, Jesús no necesitaba dar relato. Es Dios. Dios da relato a quienes. Pero el relato apunta para dos cosas. Primero, nos enseña a dar relatos. Tú das relatos de tu ministerio, de qué que haces. Tú expones lo que haces para que otros juzguen y corrijan. Jesucristo es eso. Dar cuentas. Informe, sabe, tratando de decir, ¿no? Informe. Relato es un informe. ¿Cuál es la diferencia? Informe. Y relato. Relato es contar una historia. Ok. Informe. Informe. Tú vas a encontrar esto en Gálatas 1 y Gálatas 2. Cuando Pablo recibe la gracia de Dios, él dice que no consulta carne ni sangre y sale para predicar. Esto se llama autoridad. Él tenía autoridad decorrente del don que había recibido de Dios. Y sale. En el capítulo 2, él dice que pasados 14 años, él vuelve a Jerusalén. Aquellos que eran antes de él, para exponer lo que predicaba, para que no sucediera que tuviera corrido en vano. Pablo nos enseña a prestar informe. Para exponer, mire lo que estoy haciendo. ¿Está correcto? La pregunta es, ¿qué dice? Sí, para rendir cuentas. Rendir cuentas. En inglés, Sí, rendir cuentas. rendir cuentas. ¿Tenemos la costumbre de rendir cuentas? ¿O tenemos el complejo de cuello? Sobre mí solamente el cabello. ¿Qué les parece? ¿Es necesario? ¿Sí o no? Rendir cuentas. Bueno, Jesucristo rendir cuentas. ¿Por qué rendir cuentas? Primero, para nos enseñar. Hermanos, todo lo que Jesucristo hizo en la tierra, hizo con el objetivo de nos enseñar. Por ejemplo, llega delante del túmulo de Lázaro y ora a Dios. ¿Cuál fue su oración? Señor, gracias te doy porque tú me escuchas. Ahí dice, en verdad, siempre me escuchas, pero estoy diciendo esto por causa de estos. Las oraciones de Jesucristo, cuando estaba con los discípulos, eran oraciones horizontales para enseñar a los discípulos. Y todo lo que hace, todos los milagros, tienen carácter de enseñanza. Él enseñaba. Él mostraba que las cosas que hacía eran así que deberían ser hechas, con el espíritu con que hacía, cuando él sanaba a una persona. Hermanos, ninguno de los que Jesucristo resucitó vive ahí, vive todavía. Lázaro murió, ¿sabían? Todos murieron. ¿Por qué resucitó? Para enseñar. Él vino para traer vida para los muertos. Sanó el ciego para mostrar que el Hijo del Hombre es la luz de Dios que trajo luz para el hombre que está en tinieblas. En todos los milagros hay una enseñanza del trono de la salvación. ¿Me comprenden? Y entonces aquí en ese texto, él está rendiendo cuentas al Padre para enseñar a sus discípulos a rendir cuentas. La segunda cosa, él está mostrando a sus discípulos que él tenía esta convicción que era un delegado de Dios, enviado de Dios,
que Él no hacía nada por su propia iniciativa. Él hacía porque el Padre le había enviado. Y Él deja esto muy claro cuando Él dice que no hablaba nada que no hubiera antes oído el Padre hablar. Él no hacía nada que antes no hubiera visto el Padre hacer. Así era esta actitud del Señor Jesucristo, de hacer todo para mostrar, para enseñar. Y aquí estamos enseñando una verdad, la necesidad de rendir cuentas. Amén. Ese es el primer punto. Y mientras estamos hablando, creo que debemos pensar si estamos rendiendo cuentas o no. Y si no estamos, debemos corregir esto rápidamente. Bueno, ¿qué hizo Jesucristo? En ese texto, gostaria de mostrar primero lo que hizo Jesucristo. ¿Qué hizo Él? Y aquí ele va a hablar. En el versículo 2, no vamos a leer todo el texto, porque esto es hablando de personas que conocen ese texto, de abajo arriba, de arriba abajo, no es todo, ¿no? Entonces voy a solamente tomar los textos. Versículo 2. ¿Alguien puede leer en castellano? Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ok, vamos un poquito más despacio. Más despacio. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Quería subrayar la expresión para qué. La autoridad no tiene fines en sí misma. La autoridad tiene fines que no es la persona que tiene autoridad. Toda la autoridad que Jesucristo recibió fue para bendecir a aquel que estaba bajo autoridad. ¿Me comprenden? ¿Sí o no? La autoridad que Jesucristo recibió no fue para que ele usufruísse, usufrutuasse de autoridade. Soy autoridade. Não. La autoridade é para que suas ovelhas tuvieran benefício. Amém? E qual é o benefício? Que tuvieran a vida eterna. Irmão, se eu podia tomar uma figura, eu tomaria uma figura de pedagogo. Sabe o que é pedagogo, não? O que é pedagogo? Sí, en nuestros días. También era pedagogo en los días de Jesús, pero era un pedagogo distinto en los días de Pablo y de Jesús, porque era un esclavo que tenía letras. Y ese esclavo tenía incumbencia de enseñar a los hijos de su Señor. Pero aún que era pedagogo, era esclavo. Y él era esclavo de aquellos a quienes se le enseñaba. ¿Están comprendiendo? Somos pedagogos. Nuestra enseñanza es para beneficio de aquellos a quienes enseñamos. Amén, hermano. Y Pablo nos enseña que el esclavo no se queda por siempre en la casa. Los hijos. Entonces nosotros somos ministros, o sea, siervos. Es que el ministro en nuestros días ganó un estatus de gran importancia. Era ministro en la escritura. Esclavo. Y cuando Pablo habla de esclavo, ele está hablando de un tipo de esclavo muy interesante en varios textos. Ele habla del esclavo que servía a los esclavos que remaban en las galeras. Entonces, había los que remaban, y ellos remaban acorrentados, encadenados.
Y había los esclavos que servían a estos, que estaban encadenados en el fondo del barco. Es decir, si el barco afundara, se hundía. Ese era el primero. Pablo se llama esclavo de esclavos. Pero para nosotros, ministro es un término que se pone en tarjeta de visita. Ministro del Evangelio. Respecte aquí. ¿No? Nuestra función en la iglesia es función de pedagogo. Amén. Esclavos de los hijos de Dios. Algunas veces yo veo personas decir que el ejemplo debe venir de arriba para abajo. ¿Voy a escuchar esto? El ejemplo debe venir de arriba para abajo. Pero ¿quién está arriba? ¿Quién está arriba? Una vez yo estaba haciendo un organigrama, ¿se dice? Organigrama. Y sin modestia, quedó muy lindo. Pero yo miraba y decía, bueno, puede estar equivocado, porque yo ponía los pastores, los presbíteros, los diáconos, los obreros, el pueblo. Y yo miraba y no sabía lo que estaba equivocado. Hasta que el Espíritu Santo me habló, da la vuelta. Yo digo así, nosotros somos esclavos. Nunca te olvides de esto. La autoridad es para beneficio de aquellos que están bajo la autoridad. Entonces, la primera cosa, la autoridad fue dada para que los discípulos tuvieran vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Hay 5 conceptos de eternidad en las Escrituras. 5 conceptos. El concepto más permanente en nuestra mente es el concepto de tiempo. Pero el concepto de tiempo es uno de los conceptos. El concepto aquí habla de conocimiento de Dios. Es el concepto de eternidad en este texto. Hay el concepto de tiempo. Hay ese concepto. Que no morirá eternamente. Está hablando de tiempo. Pero aquí en ese texto no está hablando de eternidad, de tiempo. Está hablando de conocimiento de Dios. Es decir, todo mi trabajo pastoral debe apuntar para que las ovejas conozcan a Cristo, tengan intimidad con Cristo, sean cada vez más íntimas con el Señor. Mi trabajo es hacer con que las ovejas conozcan al Señor cada vez más y dependan cada vez menos de mí. Amén. Yo digo a los pastores ali en Brasil que nosotros debemos trabajar para perder el empleo. ¿Se comprende esto? Para no tener nada que hacer. La Escritura nos enseña, queridos, hay una promesa de Dios que dice que ¿con cuánto se dice? Aunque tomemos aguas amargas, pan amargo, nuestros maestros estarían ¿dónde? Por detrás de nosotros, diciendo, este es el camino, andar en él. Los maestros estarían por detrás. ¿Qué significa? Cuando tú miras la vida de Jesucristo, y en este aspecto, estudiando cómo él se movimentaba, cómo actuaba con relación a los discípulos, nosotros podemos perceber que Jesucristo pasó por 3 posiciones en relación a los discípulos. No primer momento, ele dice, venid en pos de mí. O sea, ¿quién estaba delante? Jesús. ¿Quién estaba por detrás? Los discípulos. En el segundo momento, Jesucristo envía a sus discípulos y él se queda parado. Los discípulos van y vuelven.
En el tercer momento, Jesucristo los envía, y Él va siguiendo a los discípulos con las señales. Es decir, Jesucristo cambia de posición en relación a sus discípulos. Es decir, en la medida que los discípulos van ganando madurez, Jesucristo cambiaba su posición. Y debemos estar muy atentos para no tratar las ovejas siempre como vamos. Porque el objetivo es que las ovejas conozcan al Señor sin depender de nosotros. Queridos, si las ovejas siguen preguntando a nosotros, año após año, eso es pecado, ¿cuál es la voluntad de Dios? Significa que nuestro trabajo está fracasado. ¿Sabe cuándo vamos a percibir que nuestro trabajo está bien hecho? Cuando la oveja llegar para ti y decir, mira, esta semana tuve un problema muy serio, pero busqué al Señor, estudié las Escrituras y Dios me habló. Estoy aquí solamente para regalar. Y ahí tú puedes decir, Señor, despierte ahora en paz tu siervo. Porque tú has tenido éxito en tu trabajo. Ahora, es muy bueno para mi carne que las personas dependan de mí. Que eu me assento no trono e fico respondendo as perguntas do povo. Llamamos isso guru, não sei como se chama. Sabe o que é guru? Aquele que responde a todas as questões do povo. É muito bueno para mi carne, pero é péssimo para as ovelhas. Então, a primeira coisa, o objetivo da autoridade é levar as ovelhas a conhecer intimamente al Padre y tener en él las respuestas para sus cuestiones. Amén, hermanos. La segunda cosa, el versículo 6, que dice, el 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me viste. Tuyos eres y me los viste y han guardado tus palabras. Sí. Manifesté. ¿Y ves manifestado? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me viste. ¿Qué significa manifestar? Revelar. Revelar. Es la palabra fanerosis, o sea, quitar el velo. Quitar el velo. Manifestar. ¿Y qué manifestó Jesús? El nombre del Padre. Es decir, que Jesucristo les enseñó a escribir Jehová. ¿Así fue? No. En las Escrituras, nombre habla de carácter. En el pastoreo, lo que debe ser revelado es el carácter de Dios, no tu carácter. No tu carácter. El carácter del Señor debe ser revelado a través de ti, no a través de los ángeles, no a través de los ángeles, pero tú y el carácter del Padre debe ser revelado. Amén. En el versículo 9, el 8, sí. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Está bien. El 8. Yo les transmití las palabras que me diste. Jesucristo fue muy celoso, no hablar sus propias palabras. La cosa que más trae daño en la iglesia es cuando traemos nuestras palabras, no la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Así es. Hermano, en la iglesia, yo he dicho esto a los pastores de Brasil, en la iglesia no necesitamos de inventores, de personas que tienen iniciativa de hacer cosas buenas. No necesitamos de obedientes. Amén. Porque las cosas que
deben ser hechas ya están escritas. Entonces, nuestra posición es escuchar al Señor y enseñar que el Señor nos ha mandado a enseñar. Amén. No más que eso. Pablo exhorta a Apolo diciendo que no debemos ir además de aquello que está escrito. Está escrito, enseñamos. No está escrito, no enseñamos. Amén, queridos. Amén. No habla cosas que Dios no te ha hablado. Estaba hablando de los hermanos que tenemos por lo menos 3 formas de leer las Escrituras. La primera es tener una visión completa de la Escritura, o sea, leer de Génesis hacia Apocalipsis para tener una visión panorámica de toda ella, de cada libro, para descubrir cuál es el asunto de cada libro. La segunda manera de estudiar las Escrituras es estudiar para enseñar. Dios, ¿qué quiere decir a tu pueblo? Dios va a decir a ti, habla de la vida en la casa. Entonces tú vas a manejar la Escritura y vas a buscar. La tercera es cuando tú lees la Escritura solamente para ti. Y después Dios va a hablar contigo que tú nunca vas a predicar y nadie más va a saber. ¿Sabe aquelas cosas que nosotros charlamos con nuestras esposas? Que nadie sabe y nunca va a saber. Hay momentos con Dios en las Escrituras que tú nunca vas a predicar. Nunca. Pero hay cosas que você precisa buscar en la Escritura para ensinar. Y eso quiere decir, yo he transmitido la palabra que tú me has dado. Amén, queridos. Si Dios no te ha dado, no repites. Eu desafio el presbiterio de Jundiaí. ¿Será que tenemos coraje? ¿Se dice coraje? Valentía es mejor. De estar en una reunión y nadie siente una palabra para predicar y nadie predica. Así debe ser. O tenemos el impulso de hablar cualquier cosa para que el pueblo no quede sin oír cualquier cosa. Y les confieso que nosotros no somos valientes suficientes. Así es. Si Dios no habla, Para que haga. no hable. Amén. Para cómo se queda el pueblo protegido. Si Dios no habló y tú no hablas, el pueblo está protegido. No. Ahora, si Dios no habla y tú hablas, el pueblo está en peligro. ¿Verdad? Bueno, el versículo 9. Versículo 9. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Cuál es el significado de la palabra rogar? Suplicar, humillarse. Interesante que hay un entendimiento, hay una figura de la palabra rogar, que es como aquel que extiende las manos como mendigo, se dice mendigo. Por Dios sé. ¿Ah? Por Dios sé. Sí. Después tú me enseñaste. Así, está entendiendo como un gran necesitado. Jesucristo dijo que Ele rogaba por los discípulos, no solamente pedía. A la vez, oramos por las personas. Señor, bendiga esto, bendiga aquello, bendiga aquello. No rogamos. Una vez estábamos hablando con los obreros de Jundiaí, hablando sobre la necesidad de que todas las obreras
ovejas fueron bautizadas con el Espíritu Santo. Y decía que Jesucristo, Él rogó al Padre para que Él enviara el Espíritu Santo. Y siempre pregunté, pero ¿por qué Jesucristo necesitó rogar? Porque Dios había prometido, ¿verdad?, que iba a enviar su Espíritu y derramar su Espíritu sobre toda la carne. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo del hombre para se arrepentir de que Él habla. Entonces, Dios, ¿por qué Jesucristo rogó? Porque el Padre, que no miente, promete para un hijo que merece todas las cosas. Entonces Jesucristo, el máximo, si quedaría en silencio, las cosas acontecerían. Pero, como todas las cosas que Jesucristo hace con el propósito didáctico, Él roga al Padre para que enviara su Espíritu. Y yo enseñaba a los hermanos la necesidad que teníamos de rogar al Padre para que cada oveja en la congregación recibiera el bautismo del Espíritu Santo. Y un muchacho, que se fue de casa y ven, él decía, ahora estoy comprendiendo, porque aquella pareja, solamente el hombre recibió el bautismo del Espíritu Santo y la mujer no recibió, porque yo rogué por el hombre y no por la mujer. Machista, ¿no? Y la mañana siguiente tendríamos una Santa Cena. Yo vi él tomando la copa, el pan, llegando para la mujer, pidiendo perdón, porque no había rogado por él. Pero en la noche rogó por él. Y dijo, hermano, te pido perdón porque no he rogado por ti, pero ahora recibe el nombre de Jesús en el Espíritu Santo. Y el Espíritu vino sobre ella. Rogar. Rogar significa que nosotros necesitamos conocer las ovejas para saber de qué realmente necesitan. No es rogar, no es pedir de manera descomprometida. Una vez estaba conmigo en la mesa y tenemos tiempo de intercesión. Yo le pedí, ora por las naciones. Yo le digo, Señor, bendice a todas las naciones del mundo en nombre de Jesús, amén. Es decir, no se comprometió, no rogó. Rogar significa mirar a tu hijo en la cuna con enfermedad y orar delante de Dios, decir, Señor, si fuera posible, ponga esta enfermedad en mí, pero quita de él. Y voy a dar un ejemplo que todavía no he alcanzado y no sé si quiero. Disculpa, estoy abriendo mi corazón. Señor, salva este pueblo o quita mi nombre del libro de la vida. Este es rogar. Todavía no me viene perder mi salvación en favor de otros. Y Pablo, quisiera ser anátema. Ese es rogar. Jesucristo rogó y fue hasta el infierno por nosotros. Ese es rogar. Ese es rogar. Ahora, yo no sé con cuántas personas tú puedes hacer eso. ¿Con 100? ¿Con 50? Yo no sé. Pero rogar habla de un comprometimiento cercano, muy próximo de la persona por quien es rogo. Amén. Seguimos. El 12, por favor. 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. ¿Dónde Jesucristo guardó sus discípulos? En el carácter del Padre, la persona del Padre. No hay mejor lugar para que una persona sea guardada. En Dios. Amén. No
vivir en el escondedero del Señor. Allí está guardada. A la vez nosotros intentamos guardar a las personas con nuestra doctrina. Un día estaba charlando con algunos pastores y él decía que estaba intentando proteger su rebaño de la contaminación de algunas iglesias a su alrededor. Yo le digo, hermano, si tú guardas tu rebaño en ti mismo, este rebaño ya está contaminado por ti. Tú has contaminado. La única manera de un rebaño no ser contaminado es si estuviera en el Señor, en Dios. Ese es el lugar. Amén, hermanos. No tengamos la pretensión de nosotros guardar el rebaño, porque el Señor es el guardia de Israel. Él es el guardia de Israel, no nosotros. Amén. A veces la pretensión no es guardar, es intentar librar las ovejas para nosotros mismos. Y nadie les toca. No queremos que otros pastores toquen, porque tenemos la pretensión que nuestra doctrina es mejor que la doctrina de nosotros. Enseñando a esos discípulos a buscar al Señor y ser como el Señor. Porque el Espíritu Santo va a dar discernimiento a ellos. La promesa de Dios es que nosotros no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque tenemos la unción. Si ponemos la persona bajo la unción del Señor, llena del Espíritu Santo, ahí está ganando. Ya me creo que también es muy saludable que las ovejas vean que tienes una dependencia total de Dios, que no confías en ti mismo, que tienes así, te consideras un ignorante, no sé qué, pero que Dios es tu todo, es todo en Dios. Y otra cosa también, digo, si las ovejas perciben que yo soy hombre que rindo cuentas, las ovejas van a sentir más confiantes. Pues las ovejas perciben que yo soy una persona que soy muy seguro de mí, las ovejas no tienen seguridad. ¿No? Entonces, para mí, el gran secreto es llevar a las personas a tener la unción del Espíritu Santo. Ayer por la mañana, no me acuerdo cuándo más, estaba charlando sobre una pregunta que Dios me hizo a unos 3, 4 años atrás, hoy por la mañana. Y la pregunta que Dios me hizo, pues si tú tuvieras solamente 3 días de vida, ¿qué harías tú en esos 3 días? Y aquí paso la pregunta. Y hizo una lista de cosas que debería hacer. Pero cuando vi la lista era muy grande. Y ahí empecé a acordar. Y en mi lista quedaron así 4 o 5 cosas. Y cuando vi las 4 o 5 cosas, bueno, esta si no hago no hay problema, pero esta no debo dejar de hacer. Y puso en orden de importancia. Y el primer ítem de mi lista es que mi hijo sea lleno del Espíritu Santo. El primer ítem. Porque mi esposa ya conoce a Dios, ya tiene su relación con Él, no depende de mí. Y los hijos, nosotros podemos estar con ellos 23 horas y 59 minutos por día. En aquel minuto. Pero si Él está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu nos protege. Amén. Entonces eso quiere decir para el nombre del Señor. Levar a nuestros discípulos y ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo más? Hasta las 5 en punto tenemos, pastor. A las 5 va a estar. Sí. Ok. El 18, por favor. 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Aquí Jesucristo da rumbo y sentido. Rumbo y sentido a vida de sus discípulos. Una gran parte de nosotros como pastores estamos trabajando para que las ovejas van para los cielos.
para que mientras no van para los cielos, trabajen en la tierra. Hay personas que están en la iglesia esperando el próximo vuelo y no hacen nada. Pero Jesucristo nos puso aquí para trabajar, para servir. Amén. Mientras nos vamos, estamos trabajando. Y bienaventurado es el hombre que fue encontrado por el Señor alimentando a sus consiervos. Es decir, que cada oveja debe ser preparada para trabajar, para tener ministerio. Y para eso nosotros debemos rogar al Padre. Y en este rogar al Padre vamos descubriendo el ministerio de las ovejas. Hay un constante en las Escrituras, hay una cosa que ocurre siempre en las Escrituras. Dios revela para aquel que es pastor el ministerio de la oveja, después revela para la oveja, después revela para el pueblo. ¿Me comprende? ¿Sí? Más o menos. Sí. Dios revela para el pastor de aquel oveja cuál es su ministerio. Después Dios revela para la oveja, después Dios revela para el pueblo para el cual la oveja está enviada. Dios habló a Moisés sobre el ministerio de Josué. Josué lo sabía. Después habló a Josué, después confirmó para el pueblo. Dios habla a Manoah sobre el ministerio de Sansón. Todavía Sansón no existía. Después habla Sansón, después habla el pueblo. Dios habla a Elí sobre el ministerio de Samuel. Después habla Samuel, después confirma delante del pueblo. Habla Samuel sobre David. Después habla David, después habla el pueblo. Antes que Salomón existiera, Dios habla a David, después habla a Salomón, después confirma el pueblo. Dios habla a Elías, después habla a Eliseo, después confirma el pueblo. Basta. Así es la manera de Dios actuar. Entonces tú preguntas, ¿Dios revela al pastor porque él está más cerca de Dios y tiene más intimidad? No, es una cuestión de utilidad. ¿Para qué debo preparar? ¿Para dónde debo enviar? ¿Qué debo hacer con esta oveja? ¿Cuál ministerio para el cual Dios me ha llamado? Debo preparar para el ministerio. Amén. Entonces nosotros no estamos alistando las ovejas para ir a los cielos. Estamos trabajando para que trabajen en esta tierra. Para eso debo preguntar, como Manuel preguntó, Señor, ¿cuál es el ministerio, el estilo de vida de este niño? Y trabajar en esto, alistando para el ministerio, trabajando con él para que él sirva al Señor. Amén. Significa que debemos escuchar al Señor. Es algo práctico, es algo de utilidad, para que la persona no esté en la iglesia ociosa, se dice. Ociosa. Y decimos en portugués, creo que el mismo en castellano, es aquel que no trabaja, da trabajo. ¿No? Quien no trabaja, da trabajo. Entonces Jesús envía al mundo. El 19. Sí. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Sí. ¿Sabe cuál es la figura que tengo en ese texto? La figura de una madre que amamanta. Sí. Una madre que está amamantando, ella puede comer cualquier cosa. No. ¿Por qué no? También Esto. El pastor también no puede comer cualquier cosa, porque contamina la leche. En favor deles me santifico. ¿Qué significa? Yo tengo cuidado con mi vida, para que las cosas que yo enseño no sean contaminadas. Jesucristo habla que mis palabras son
palabras para verbalizar la idea, pero tiene espíritu, que es aquello que Dios ha hecho en mi vida. Gracias, hermano. Aquello que Dios ha hecho en mi vida, eso transmito, pero también transmito mi carácter. Mi carácter. Y hay un dicho en Brasil, en medio de los pastores, que la iglesia es la fotografía del pastor. Y tengo una otra pregunta: si toda la iglesia fuera igual a ti, ¿qué tipo de iglesia sería? Hermosísima, fantástica, comprometida. ¿Cómo sería? Los hermanos saben que las ovejas tienen libertad de hacer cosas que nosotros no tenemos. No está hablando de pecado. Hay un dicho latino que dice que la esposa se dice, de César debe ser honesta y parecer honesta. La esposa de César debe ser honesta y ter aparência de honestidade. Aparentar honestidad. Porque há pessoas que são honestas, pero transmitem imagem que parece que não são honestas. Hermano, nós somos pessoas que representamos um reino. Como deve ser nossa postura, se diz? Nossa aparência de alguém que representa o reino em favor de nós discípulos, em favor de las ovelhas. Eu me santifico, eu cuido de mim. Amém? Então nossa vida é comprometida. Pablo nos ensina em Efésios 4:1 que nossa vida deve estar de acordo com nossa vocação. ¿De acuerdo? La vida en acuerdo con la vocación. Aliás, estudiando las cartas de Pablo, encontramos muitas exortaciones sobre tener una vida coherente. Ser coherente. Aquilo que hablamos, aquilo que enseñamos, aquilo que vivimos. Lo que causa lío de la cabeza de las ovejas, muitas vezes la incoerência em nossas vidas. Então, por favor, nós outros que estamos amamantando, devemos cuidar com as coisas que comemos. Ou bebemos, ou hablamos, ou escuchamos. As relações que temos. Um político em Jundiaí, depois edita, por favor, assim. Um político em Jundiaí me llama há anos para que eu participe de suas campanhas. E a mim me gusta dele. Eu tenho uma simpatia por ele. Mas há coisas na vida dele que as pessoas dizem que eu não sei se são verdade ou não. E nós há assim uma penumbra, se diz uma aparência de mal. Sim. E um dia eu falava com minha hija, que ele me havia chamado, ela disse: papi, aléjate dele. Assim. Pero tu tens segurança que ele é uma pessoa mal? Eu não tenho segurança, pero aléjate dele. Porque nós outros devemos ter uma aparência de piedade e uma vida piedosa. No apariencia de maldad. No aparece mal. Huir de la mala apariencia, se dice. De la apariencia del mal, ¿no? El 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesucristo cuidaba de la relación de sus discípulos. Hay cosas en la casa o en la iglesia, cuando tú encuentras algún discípulo que no tiene mucha afinidad, con el otro. Algunos
hasta pelea uno contra el otro. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Qué hacemos en este caso? ¿Dejamos? ¿Qué hacemos? Hay algunos de nosotros que nos conformamos con tregua y hay otros que buscan paz. La palabra shalom significa vida sin frontera. Vida sin frontera. ¿Sabe aquela parte de la frontera donde tú debes mostrar tu pasaporte? Paz significa un lugar donde no hay fiscalización de pasaporte. Tú entras en la vida de la persona en tu vida y no hay visto, no hay visa. No hay. Yo entendí esto cuando un judío escribió en aquel tiempo cuando Ben Gurión y Saddam sobre los auspicios del presidente americano Jimmy Carter assinaram um tratado de paz. E esse judío escreveu que ele não assinaram um tratado de paz, escrever um tratado de trégua, porque paz é distinto de trégua. Trégua significa, se tu não me atirares, não vai atirar em ti. Isso é trégua. Paz é queimar as armas e quitar os postos de fronteira. Esse é o significado da palavra shalom. Mis ovelhas entram e saem, e não necessita visa. Isso é paz. Como cuidamos disso entre as pessoas que pastoreamos? Queridos, este é o grande sinal para que o mundo creia na unidade de los hijos de Deus. Esse é o grande sinal. Podemos ressuscitar muertos. Não é um grande sinal. O grande sinal é lá, a unidade de la igreja. E devemos atentar para isso. Se há irmãos que não se abram, que se estão mirando de lejos, devemos cuidar disso. Amém? Aqui não estou falando nem sequer de nós outros pastores, porque isso não sucede com nós outros. Estou falando das ovelhas que têm esses problemas entre si. Porque nós outros pastores estamos perfeitos em desunidade. Queridos, este é o grande sinal. Queria marcar isso. O mundo vai crer quando a igreja for uma só. E se há algum problema entre os irmãos, devemos cuidar. Isso é tão sério que Jesucristo põe a amistade por encima do culto. ¿Se acuerdan? De la adoración, de la ofrenda, del sacrificio. ¿Se acuerdan? Si uno llegara delante del altar con una ofrenda y se acordara que un hermano tiene algo en contra, no está hablando que el hermano hizo alguna cosa. No está diciendo, si tú llegaras delante del altar y tú te acordaras que tú hiciste alguna cosa, no está diciendo esto. Si tú te acordaras que tu hermano tiene algo en contra de ti, ¿qué debes hacer? Dejar la ofrenda sobre el altar. ¿Y significa que la ofrenda es buena? Él no está rechazando tu ofrenda, pero él está hablando que la amistad es superior al culto, que la relación es superior a la adoración. Si no hay relación, queridos, Dios no recibe el culto. Y la palabra nos enseña que Dios está enojado de nuestros cultos. Deus está enojado.
bendecemos los juntos con los labios, pero el corazón está lejos. Entonces, querido, este punto no es un punto cualquiera, es un punto que debemos trabajar para que no haya ninguna raíz de amargura en nuestro medio. Porque la raíz de amargura contamina a los hermanos. Dicemos en Brasil que no hable nada porque al final la amargura va a desaparecer. La amargura no desaparece, va creciendo, creciendo. Hay personas que tienen una amargura por alguna cosa que con el pasar de los años ni siquiera lembra del motivo. Guarda la amargura, pero no sabe por qué motivo. No se recuerda de por qué fue amargada, pero guarda la amargura, se dice. Y un amigo habló conmigo una vez describiendo el resentimiento. Resentimiento, como saben, es sentir la misma cosa varias veces. El resentimiento es poner abono en un sentimiento antiguo. Y el decir resentimiento es la tentativa de envenenar a alguien tomando veneno. ¿Me comprende? Es tomar veneno pensando en matar al otro. Y algunas veces la persona contra quien estamos amargurados, siquiera sabe, amargada, siquiera sabe. Por favor, hermanos, pongamos nuestra atención en esto. No dejemos en la congregación ningún hermano con corazón apagado. Amén. Porque este es el gran señal de la venida de Jesucristo. No debemos tratar como si fuera otra cosa. Después, el 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo habla de relacionamiento cercano, de tal manera que las personas que están a mi alrededor van a ver no solamente lo que hago, pero van a ver lo que soy. Por ejemplo, lea conmigo 2 Timoteo, capítulo 3, el versículo 10, por favor, 10 y 11, para ilustrar, ¿se dice? Ilustrar es que estoy hablando. 2 Timoteo 3, 10 y 11. ¿Qué dice? Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecución, padecimientos, como los que sobrevivieron en Antioquía e Iconio, en Listra, persecuciones que sufrieron, y todas me ha librado el Señor. Pablo está hablando para quiénes? Timoteo. Él está diciendo, tú has seguido, pero seguido cercano, de cerca. ¿Por qué te digo que de cerca? Mira las cosas que Timoteo estaba siguiendo. Uno por uno, por favor. Sí. Doctrina. Tú estás siguiendo mi doctrina. ¿Qué más? Conducta, manera de vivir. ¿Qué más? Propósito habla de intención. Fe. ¿Sí? Longanimidad. Es decir, capacidad de sufrir. Amor. Paciencia. Persecuciones. Padecimientos. Ahí está. ¿De cuál distancia Timoteo seguía Pablo? Muy cerca. Eso es lo que Jesucristo habló, que los discípulos, que oraba a Dios para que los discípulos estuvieran tan cerca de Él que pudiesen ver su gloria. La gloria de Cristo es su mismo
dónde encuentro esto? Cuando Moisés pide al Señor, Señor, pido que tú me reveles tu gloria. ¿Se acuerdan de este texto? Éxodo 33, 34. ¿Es que hace Dios? Agarra a Moisés y pone sobre la piedra. Y en el versículo siguiente se pone en la venda, ¿cómo se dice? En la puerta. Él dice por arriba y dentro de la frente, de la peña. ¿Y quién es esta peña? Cristo. Es decir, sobre Cristo y dentro de Cristo. Y la palabra dice que Dios pasa por Moisés. Por delante de Moisés. Ahora, ¿cuál era el contexto? Vamos a volver un poquito. El contexto anterior era una pelea para saber de quién eran los hijos de Israel. Porque Dios decía a Moisés, los hijos tuyos que tú has quitado del Egipto. Y Moisés hablaba del Señor, los hijos tuyos que tú has quitado del Egipto. Es decir, que los de Israel no tenían padre. Porque ni Moisés quería ni Dios quería. Así estaba. Y Moisés está tan cargado que pide a Dios, hace esta oración que parece una oración que no tiene nada con el contexto. Y él ve Dios por las espaldas. ¿Y cuál es la oración de Moisés después? Yo vi la misericordia, la bondad, la benignidad del Señor. Y hay una cosa muy interesante, porque él pide para ver la gloria. Y Dios dice, voy a mostrarle mi nombre. Y muestra la benignidad, la misericordia y la bondad. ¿Qué es la gloria de Dios? Su mismo carácter. ¿Qué es el nombre de Dios? Su gloria, su carácter. Amén. Tus discípulos, tus ovejas, deben caminar tan cerca de ti que van a ver tu carácter, o sea, tu gloria. ¿Cuánto cerca es? Es tan cerca que van a ver no solamente lo que haces, pero van a perceber tus intenciones, tus motivaciones. Queridos, este es el patrón de relacionamiento que el Señor desea que tengamos con las ovejas. Amén. Bueno, vamos a terminar aquí. Y hasta aquí hemos hablado sobre qué hizo Jesucristo. En el próximo momento